Bueno, ya hemos llamado a la función que se encarga de calcular la solución de la ecuación de segundo grado. Se supone que nuestra solución estará en R1 y en R2, pero ¿tenía solución la ecuación? Es la variable solución la que almacena este hecho. Si solución es cierta, quiere decir que sí había solución. Si es falsa, quiere decir que no había solución, que no se podía resolver esa ecuación. Por lo tanto, tenemos que volver a comprobar otra vez el valor que tiene esa variable. Volvemos a poner if solución. Y ahí lo que le estamos preguntando, ¿es verdadera solución? Si es verdadera, quiere decir que sí había solución. Y por tanto tenemos los resultados. Ha sido un éxito. Se ejecutará entonces lo que pongamos entre las llaves. Y entre las llaves vamos a decir, como si tenemos solución, vamos a imprimirla, vamos a ponerlas en pantalla. ¿Cómo lo ponemos en pantalla? Bueno, voy a escribir una sentencia y luego explicaré para qué sirve. Nosotros íbamos a utilizar la variable texto, que era una frase, una cadena de caracteres, era un QString, para almacenar la frase donde está escrito el resultado de nuestra ecuación de segundo grado. En este caso voy a almacenar aquí el resultado primero, la primera solución. Lo que pasa es que nuestra primera solución, R1, es un float, es un número real, no es una frase, o sea que tenemos que volver a convertirla ahora otra vez en texto. Es decir, un 5 numérico tenemos que convertirlo en la palabra 5, o en el número 5, pero el número como texto. Para hacer esto tenemos que utilizar una función que ya viene definida en el QString, en las frases, en la variable texto, pero se utiliza el punto, es una función que pertenece a ese objeto, que se llama sprintf. Es un poco complicado explicar cómo funciona. Quizás sería mejor simplemente copiarlo. Daré una pequeña noción y ya está. Sprintf significa que imprima algo dentro de esa frase. Es decir, que rellene la frase con algo, con una serie de códigos, de letras o números o lo que sea. Y esos números o letras o lo que nosotros queramos rellenar vienen definidos por una serie de códigos. En este caso, el código es tanto por ciento %f. Significa que va a poner un float. Y ese float es el argumento que se le manda a la función, R1. Es decir, crea una cadena de caracteres donde aparezca un float y ese float es R1. De momento simplemente la copiamos. Si tenemos ocasión de utilizar más veces ese printf, iremos acostumbrándonos a su manejo. Sirve entonces esta función, esta llamada, esta línea de código, sirve para convertir nuevamente R1, que era un número, en un texto. Y lo almacenamos dentro de la variable texto. Como ya lo tenemos almacenado dentro de la variable texto, ahora lo que queremos es que aparezca en pantalla. ¿Cómo puede aparecer en pantalla? Diciéndole al QLabel correspondiente, que era sol x1, era el QLabel que se iba a encargar de almacenar el valor de la variable como texto, con su guión y su mayor que, porque es un objeto dinámico, lo hemos creado nosotros con la palabra new, lo hemos definido con el asterisco. Decimos que su texto, setText, pone el texto. ¿Y qué texto va a poner? Pues el que nosotros hemos almacenado en texto. Le tenemos que decir que texto es el que tiene la variable texto. Es decir, el objeto sol x1 va a ponerse como texto, esa etiqueta se va a poner como texto, el texto. La variable texto, lo que almacena ella. Ya tenemos la solución 1 puesta en pantalla, en el label correspondiente. Ahora tenemos que poner la solución 2. Hacemos exactamente lo mismo para la otra. Texto otra vez, punto, sprintf. Me falta una T en ese print. Acabo de darme cuenta. En ambos. Y otra vez, tanto por ciento %f, coma, y ahora R2, porque ahora vamos a
colocar dentro de texto el valor de R2. Al colocar el valor de R2 se borrará el de R1, pero no nos importa porque ya lo hemos puesto en la etiqueta. Ese resultado ya está puesto en la etiqueta, en sol X1. Y ahora hacemos lo mismo y escribimos el texto en sol X2. Esto está siendo un éxito porque ya hemos conseguido calcular los resultados y ya los estamos imprimiendo en pantalla. Nuestro programa está casi a punto. Tenemos ya aquí cerradas las comillas correspondientes al if correspondiente. Esto es lo que se va a ejecutar si hay solución. Pero ¿y si no hay solución? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues inmediatamente después del cierre de llaves pondremos otra palabra clave que se llama else. No sé tampoco exactamente su traducción, pero sería como: si hay solución, hazlo primero. Y si no, else, en otro caso, haz esto que pongo entre las nuevas llaves. Else, y pongo otra vez una abertura de llaves y una cierre de llaves, y se va a ejecutar ese en caso de que no se haya cumplido la condición de arriba. Ya lo que vamos a decir es que en lugar de escribir las soluciones, diga que no hay solución. De manera que en sol X1 ahora no aparezca la solución, sino que aparezca la frase sin solución. Y de la misma forma en sol X2 también aparezca la frase sin solución. Bien, así ha quedado de momento nuestra función. Se ha escrito el valor de los resultados o que no tiene solución. Pero también se podría haber dado el caso de que no se hubiera introducido dentro de los coeficientes A, B o C un número correcto, sino que se hubiera introducido una frase que no tiene significado numérico. ¿Qué hacemos entonces? Pues vemos que donde terminan las llaves de la primera comprobación, donde decíamos si era correcto el A, correcto el B, correcto el C, al final también vamos a poner un else. Y si no han sido correctos, ¿qué podemos hacer? Que demos un mensaje, avisemos de que los argumentos están incorrectos. Y vamos a decir que se escriba también en sol X1, que se escriba, su texto se ponga como error a argumentos y en sol X2 exactamente lo mismo. Error argumentos. Podríamos incluso especificar cuál de los argumentos está mal, comprobando si es el correcto A o el correcto B o el correcto C el que es falso, pero no es necesario ahora mismo para lo que queremos pretendemos del programa. Ya está toda la función terminada. ¿Qué nos falta? Bueno, nos falta aún una cosita más. Lo que nos falta es que no hemos calculado las soluciones realmente. Hemos llamado una función que era calcular para que lo hiciese, pero no hemos escrito todavía esa función. Eso es lo último que nos queda por hacer. Escribir la función que realmente calcula el valor de los resultados de la ecuación.